buen día. Mi nombre es Doña Esperanza Valencia, estudiante de la maestría en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT. En el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una consultoría. Este tutorial se realiza como un ejercicio pedagógico del curso seminario Trabajo de Grado 4. He tomado como referente el libro de Milan Kur, La consultoría de empresa, además de otros autores. Existen numerosas definiciones del término consultoría y de su aplicación a situaciones y problemas empresariales, es decir, de la consultoría de empresas. Sin embargo, si se deja a un lado pequeñas diferencias, se llega a dos enfoques básicos de la consultoría. Con el primer enfoque, se adopta una visión funcional amplia de lo que es consultoría. En ese sentido, están autores como Freestyle, quien define la consultoría como cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en el que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son. Otro autor es Peter Block, quien sugiere incluso que se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución. En el segundo enfoque, se considera la consultoría como un servicio profesional especial y se destacan varias características que debe poseer este servicio. En este enfoque están autores como Larry Greiner y Robert Metzger, quien considera que la consultoría de empresa es un servicio de asesoramiento contratado y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente a la organización, para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coayudar si se les solicita en la aplicación de soluciones. Entonces, después de tener claro estos dos enfoques, el que nos compete el día de hoy es el segundo, que considera la consultoría como un servicio profesional. El proceso de consultoría tiene 5 etapas que vamos a ir abordando y explicando. Esas etapas son los preparativos, el diagnóstico, la planificación de la acción, la aplicación y por último, la terminación. La primera fase, que son los preparativos. En esta fase el consultor hace los contactos iniciales con la entidad o con el cliente. Se realizan las primeras reuniones, lo cual esta etapa sigue siendo la etapa de comercialización o negociación. El objetivo fundamental del consultor en la reunión será convencer al cliente que está eligiendo lo que le conviene, o sea, que él es la primera opción que tiene. Luego procede a hacer el diagnóstico preliminar de los problemas. Entonces, el consultor escucha la percepción que el cliente tiene frente a los posibles problemas que tiene la organización, y aunque algunas organizaciones hacen su diagnóstico previo antes de contactar al consultor, este no se queda con ese diagnóstico, sino que hace su propio diagnóstico. En otras palabras, el diagnóstico preliminar tiene como objetivo definir un proyecto de consultoría que proponga las medidas para resolver el problema. Después de ya haberse hecho el diagnóstico preliminar, procedemos con el mandato. Ya el mandato es la declaración inicial del trabajo que va a realizar el consultor. Existen algunos clientes que cuando el consultor se reúne por primera vez con él, ya han preparado el mandato, es decir, las atribuciones correspondientes al trabajo que van a realizar. Hay otros clientes que redactan el mandato después que el consultor ha realizado el diagnóstico preliminar del problema. Otros que no realizan mandato, sino que todas las determinaciones del trabajo que va a realizar el consultor se estipula en el contrato de consultoría. Luego del mandato procedemos con la estrategia y planificación de la tarea. Entonces, en esta etapa el consultor ya debe haber reunido y evaluado suficiente información para poder planificar su tarea. El cliente espera en esta etapa recibir no solo las conclusiones del consultor acerca de los problemas que se han de abordar, sino también una propuesta en la que se describa lo que el consultor sugiere, lo que el consultor sugiere que se haga y en qué condiciones ofrece esa ayuda. Entonces, tanto el plan de trabajo como la estrategia se presentarán al cliente en forma de propuesta. Esta propuesta ya será sometida
a la aprobación y decisión del cliente. El cliente debe quedar impresionado por la calidad técnica de la propuesta y satisfecho con su presentación práctica. Ya después de tener la propuesta, ya el cliente decide si procede con el contrato de consultoría. Entonces se considera que la fase inicial del proceso de consultoría ha quedado terminado con éxito si el consultor y el cliente concertan un contrato en el que acuerdan trabajar juntos en ese proyecto. Ya después de estar firmado el contrato, ya se procede a la segunda fase, que es la fase del diagnóstico. En esta fase, el proceso de consultoría, esta es la segunda fase del proceso de consultoría, pero en realidad es la primera fase plenamente operativa. Su objetivo es examinar el problema que afronta y los objetivos que trata de alcanzar el cliente de manera detallada y a fondo, poniendo al descubierto los factores y las fuerzas que ocasionan el problema y que influyen en él, y preparan toda la información necesaria para decir cómo se ha de orientar el trabajo encaminado a la solución de dicho problema. Este trabajo diagnóstico debe partir de un marco conceptual claro, de lo contrario sería un poco arriesgado abordarlo. En cuanto a los objetivos y problemas del diagnóstico, en el libro que titula Breaking Road Checking, Romper el Pensamiento, de los autores Gerald Nadler y Joe Suevino, explican por qué es fundamental concentrarse en los objetivos para resolver adecuadamente los problemas. Ellos insisten en que la determinación de los objetivos del trabajo para resolver un problema garantiza que los esfuerzos se concentren en los sectores donde pueden tener mayor impacto. En ese sentido, se deben establecer el conjunto de objetivos que ha de alcanzar el proyecto. En cuanto al problema, una de las tareas fundamentales del diagnóstico consiste en determinar las fuerzas y los factores que ocasionan el problema. El objetivo es entender la dificultad, no señalar con el dedo a uno o a otro culpable. Se debe empezar por adquirir algún conocimiento preliminar o por partir de algunas ideas acerca de cuáles podrían ser las causas. Eso ayudaría a establecer hipótesis sobre las causas posibles de los problemas. Otro factor de esta fase diagnóstica es la definición de los hechos necesarios. Los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación, llegar a una definición precisa del problema y ajustar sus propuestas a la realidad. Otro aspecto es la fuente y formas de obtener los datos. Este aspecto es fundamental. Estos hechos se presentan ante los consultores en tres formas: registros, acontecimientos y condiciones y recuerdos. Los registros incluyen documentos, archivos, informes, publicaciones, archivos de computadora, películas, microfilms, cintas, fotografías, entre otros. Los datos de los registros se obtienen por medio de su recuperación y estudio. Los acontecimientos y condiciones son los actos y las actividades y las circunstancias que los rodean, que se pueden observar. De ahí que los hechos de este tipo se obtengan por medio de observación y registrando los resultados de las observaciones. Los recuerdos son toda la información almacenada en la mente de las personas que trabajan en la organización del cliente. Están asociados con ello o simplemente pueden proporcionar información útil al consultor. Ahora vamos a mirar las formas de recuperación de esos datos y registros. Están los registros especiales que se utilizan cuando no es posible obtener información de los registros existentes o estos no son de fiar. Esto se puede establecer por un periodo limitado de tiempo, pero por regla general se pedirá a los empleados del cliente que trabajan en un sector determinado que registren los datos y que se los pasen al consultor. Estos registros deben ser sencillos y durar el tiempo necesario. Otra forma de recuperar estos datos o registros es a través de la observación. La observación es el método que el consultor emplea para obtener información que no puede obtener de inmediato. El consultor está presente mientras sucede el acontecimiento. Un ejemplo es mientras el director da instrucciones a su subordinado
o mientras un trabajador ejecuta una tarea. Y el consultor utiliza sus facultades de visión y audición para notar cómo se produce el acontecimiento con el fin de sugerir un mejoramiento en la práctica en una fecha ya posterior. Otra forma son los informes especiales. Este método es selectivo en cooperación con el cliente. Entonces, el consultor elegirá a los empleados que es probable que tengan opiniones concretas sobre el problema y que estén conscientes de los diversos obstáculos y que son una fuente interesante de ideas. Entonces, aquí se escogen los empleados que el cliente tiene la certeza de que sí nos van a dar información verídica y confiable acerca del problema. Los cuestionarios, en la consultoría de empresa, un cuestionario es útil para obtener un número limitado de hechos sencillos de un gran número de personas o de personas ampliamente separadas entre sí. Por lo general, no son satisfactorios para acopiar hechos que no son muy sencillos. Antes de preparar el cuestionario, el consultor decide exactamente qué información desea obtener, cómo se utilizará y cómo se resumirán y clasificarán las respuestas. Otro método o técnica es la entrevista, que es la más utilizada para la recopilación de datos junto con la recuperación de los datos registrados. La entrevista es flexible y adaptable. Si una sucesión de preguntas no consigue obtener los resultados requeridos, se aprobará con otra. El consultor aquí aprende no solo de las respuestas directas que recibe, sino también de las deducciones, de las observaciones, digresiones, opiniones, anécdotas, actitudes y gestos que acompañan a condición de que esté en guardia y atento. Como todos sabemos, los mensajes no verbales pueden estar cargados de significado. En la entrevista, el consultor se guía por las normas generales de la realización eficaz de una entrevista que se han escrito en diversos textos. Uno de esos tipos de entrevista que es la más utilizada es la entrevista semiestructurada de Bill Gillan. Este tipo de entrevistas bien realizadas puede representar la fuente más rica de datos, aunque su evidente simplicidad resulta engañosa. Debe haber unas pausas, una fluidez, una sensibilidad propia, ya de un entrevistador experimentado. Pero este tipo de entrevistas no deben usarse sin antes estén totalmente claras dos cosas. Que los problemas claves se encuentren en el caso de la investigación y que será mejor contestadas en un cara a cara. Bueno, ya después de haber recopilado los datos, ya procedemos al análisis de los hechos. Entonces, para utilizar los datos recopilados debe ser analizado y dicho análisis deben acercarse a la meta propuesta. Una descripción correcta de la realidad, es decir, de las condiciones y los acontecimientos y sus causas, es por tanto solo un aspecto del análisis. El otro aspecto más importante es el de determinar qué se puede hacer si el cliente tiene la capacidad potencial para hacerlo y qué beneficio tendría en el futuro del cambio previsto. Aquí es importante resaltar que antes del análisis de los datos es preciso corregirlos y seleccionarlos. Esa actividad influye en la verificación de su integridad, así como su claridad de los registros y de la presentación. La eliminación o corrección de errores y la aprobación de que sean aplicados criterios uniformes o al reunir los datos. Hay varios tipos de análisis. Está el análisis causal, que tiene por objetivo descubrir las relaciones causales entre las condiciones y los acontecimientos. Proporciona un medio para planificar los cambios y las mejoras. Si las causas que han provocado ciertas situaciones, resultados o problemas son conocidos, esas causas se pondrán a examinar con mayor profundidad y las medidas se podrán concentrar en ellas. Otro es el análisis del campo de fuerza. Una manera posible de examinar las relaciones y los factores que influyen en los cambios es el análisis del campo de fuerza elaborado por Kurt Lewin. Significa que la situación presente de una organización se considera como un equilibrio mantenido por dos sumas de fuerzas que actúan en dirección opuesta.
fuerzas impulsadoras o coayudantes que orientan hacia el cambio, mientras que fuerzas restrictivas o obstaculizadoras que se oponen al cambio. En el trabajo analítico es preciso identificar estos dos tipos de fuerzas y evaluar la intensidad relativa de cada uno de ellos. Ya después de haber hecho el análisis, procedemos a la información al cliente. La información que se le suministra al cliente respecto al diagnóstico le aportará algo nuevo e importante acerca de su organización. Lo pone en conocimiento del enfoque adoptado por el consultor y de los progresos logrados en la investigación, aumenta la contribución activa del cliente a la tarea, ayuda al consultor a seguir un buen camino o a reorientar su investigación si es necesario. Entonces, ya para terminar la fase diagnóstica, antes de presentar este informe, el consultor debe considerar útil sugerir la celebración de una o más reuniones de información para examinar las conclusiones principales. Esto puede ayudarle a poner al descubierto las últimas lagunas de su análisis y también preparar al cliente a las conclusiones que presentará oficialmente. Un buen informe sobre la marcha de los trabajos será obviamente bien acogido. Este informe debe explicar claramente al cliente cómo se planteó el trabajo, si el diagnóstico ha confirmado las opciones o descubierto nuevos problemas y posibilidades y cómo se debe orientar la puesta en práctica de las propuestas. Luego de tener el diagnóstico y ya haberle entregado el informe al cliente, vamos a pasar a la fase de planificación de la acción. Esta fase incluye la elaboración de soluciones al problema diagnosticado, la elección entre las soluciones posibles, la presentación de propuestas al cliente y la preparación para la aplicación de la solución aceptada por el cliente. Este ya no es un trabajo analítico, este es un trabajo de innovación y de creatividad. La cuarta fase del proceso de consultoría es la aplicación. Entonces, aplicar cambios que son mejoras reales desde el punto de vista del cliente es el objetivo fundamental de cualquier tarea de consultoría. El consultor desea también ver que sus propuestas no solo son bien recibidas en reuniones con el cliente, sino puestas en la práctica con buenos resultados. Si no hay aplicación, el proceso de consultoría no puede considerarse completado. En el caso de que el consultor no haya ninguna solución al problema de su cliente, quizás porque el problema tal como se ha formulado no tiene solución, puede ser que la meta estableciera demasiado ambiciosa y poco realista, esa situación se debería también descubrir y el trabajo sobre las propuestas se reorientaría en una etapa anterior con el fin que la planificación de las medidas produzcan propuestas realistas sobre cómo abordar el problema replanteado. No necesariamente el consultor debe participar en la aplicación. Esto depende de la complejidad de la situación financiera y de la complejidad y de la situación financiera del cliente. La quinta y última etapa de la consultoría es la terminación. La retirada tiene que ser también profesional. Significa que el trabajo en el que ha participado ha quedado completado. Se interrumpirá o se proseguirá sin la ayuda del consultor. Entonces, al poner fin al trabajo de consultoría, el consultor y el cliente deben manifestar con claridad cuál de esas tres formas de terminación se aplicará en su caso. Si se completa el trabajo, si se interrumpe o si la organización va a proseguir sin la ayuda del consultor. Aquí no debe haber ningún tipo de ambigüedad al respecto. De otra parte, con esto el consultor pone fin a la relación consultor-cliente. El informe final que presenta el consultor debe señalar los beneficios reales obtenidos con la aplicación y hacer sugerencias sinceras al cliente sobre lo que debe hacer o evitar en el futuro. Un ejemplo importante de mostrar es la propuesta de consultoría que estamos realizando para nuestro trabajo de grado. Inicialmente vamos a hacer una evaluación de la gestión del talento humano del Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIBA. El INCIBA es una entidad pública del orden departamental.
Con esta entidad ya agotamos la primera fase, que eran los preparatorios. Nos reunimos con el gerente y algunos directivos, donde ellos nos expusieron las percepciones que tenían acerca de los problemas de la organización. Luego hicimos el diagnóstico preliminar y con este diagnóstico, como ese es un trabajo pedagógico, entonces preparamos la propuesta, que en este caso, pues la propuesta que teníamos que presentar al comité educativo de la SAT, al comité académico del SAT y por ende a la entidad, o sea que este sería como el mandato. Para luego ahora sí comenzar con el diagnóstico. Es importante decir que ya nosotros realizamos un estado del arte y un marco teórico conceptual, que son los que nos van a orientar nuestro trabajo para poder proceder a la segunda etapa, que es el diagnóstico. Y con eso nos dio las categorías que vamos a evaluar. Y puede responder nuestra pregunta de investigación, que es: ¿qué características presenta hoy la gestión del talento humano del INCIBA que afecta el cumplimiento de su objeto misional? Bueno, como se mencionó anteriormente, el trabajo diagnóstico debe partir de un marco conceptual claro, de lo contrario sería arriesgado porque no tendríamos ningún referente para proceder. La metodología que vamos a utilizar en nuestro estudio es un estudio de caso, y el método de recolección de datos es a través de análisis documental y entrevistas semiestructuradas. Entonces, estos son, como dijimos anteriormente, esos son los dos métodos. Las entrevistas semiestructuradas son como los métodos más utilizados y más adecuados para ese tipo de investigación. Aquí es importante aclarar que este estudio, esta investigación, esta consultoría que estamos realizando basa a la etapa diagnóstica, ya que por ser una entidad pública que necesita que necesita una serie de trámites y aprobaciones para hacer cambios, entonces ya ellos mirarán si ponen en práctica las propuestas las propuestas y acciones de mejora que nosotros les planteemos producto del diagnóstico que hagamos. Muchas gracias, espero que haya quedado claro y cada una de las fases que conlleva la realización de una consultoría.